En este vídeo vamos a ver los elementos de un polígono. Los elementos de un polígono se dan en primero, segundo y tercero de la ESO. Y vamos a ver con este dibujo los elementos de este polígono. Entonces, empezamos. El vértice es el punto de corte de dos lados consecutivos. El centro sería el punto que está a la misma distancia de todos los vértices. El radio sería el segmento que une el centro con cada uno de los vértices. Todos esos serían los radios. La apotema, la distancia entre el centro y la mitad de un lado. Luego, tenemos la diagonal, que es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Eso sería una diagonal. Y luego, respecto a los ángulos, tenemos el ángulo central, que es el ángulo formado por dos radios consecutivos. El ángulo interior, que es el ángulo formado por dos lados consecutivos en la parte interior del polígono, y el ángulo exterior, que es el ángulo formado por un lado y la prolongación del lado adyacente, ¿vale? Ahí lo tenemos, en el exterior del polígono. Bueno, pues vamos a ver otras características de los elementos de un polígono. Por ejemplo, el número de diagonales, ¿vale? Si ponemos que tenemos un polígono de n lados, pues el número de diagonales será n por n-3 partido 2. En este caso, que tenemos un hexágono de n6, si queremos calcular el número de diagonales que tiene un hexágono, será el número de diagonales igual. Sustituimos la n por 6 en esta fórmula, será 6 por 6 menos 3 partido 2. 6 por 3 partido 2, 9. Luego este polígono, el hexágono, tiene 9 diagonales. Así lo podríamos hacer para cualquier polígono. La suma de los ángulos interiores, ¿vale? La suma de los ángulos interiores, hemos visto que un ángulo interior es el ángulo formado por dos lados consecutivos, ¿vale? En la parte interior del polígono. Entonces, la suma de todos esos ángulos interiores es n menos 2 por 180 grados, ¿vale? Entonces, en el caso de n igual a 6, de este hexágono, que tiene 6 lados, pues será, sustituimos n por 6, 6 menos 2 por 180, ¿vale? Estos son 180 grados. Entonces, la suma será 4 por 180, 720. Luego, la suma de todos estos ángulos interiores es 720. Luego, en este caso, también, si tenemos un polígono regular, que todos los ángulos interiores son iguales y queremos ver cuánto mide uno de ellos, un ángulo, solo un ángulo interior, ¿vale? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Como sabemos que la suma son 720, pues, y tenemos 6 iguales, si queremos hallar lo que mide uno de estos, pues haríamos 720 entre 6, 120 grados. Luego este ángulo será de 120 grados. Y luego también tenemos que la suma de todos los ángulos exteriores de un polígono, todos los ángulos exteriores, suman 360. Vamos a hacer un problema a la inversa, que nos dice que un polígono tiene 27 diagonales. ¿Cuántos lados tiene? ¿Vale? Ahora sabemos el número de diagonales y nos pide el número de lados de ese polígono. Entonces tenemos la fórmula que nos dice que el número de diagonales es igual al número de lados por el número de lados menos 3 partido 2. Luego, sustituyendo los datos en esta fórmula, tenemos que despejar n, calcular el número de lados. Entonces tenemos 27 es igual a n por n menos 3 partido 2. Tenemos que despejar aquí n. Esto va a ser una ecuación de segundo grado. Pasamos el 2 aquí multiplicando, 27 por 2 será 54, es igual a n por n menos 3. Y ahora aquí multiplicamos, quitamos el paréntesis, será n por n cuadrado, n por menos 3n, ¿vale? Y aquí tenemos esta ecuación de segundo grado. Para poderla resolver, pasamos el 54 restando a este lado e igualamos a 0. Y ahora ya llegamos a una ecuación de segundo grado. Si no recordáis cómo se resuelve la ecuación de segundo grado, hay un vídeo en el canal donde explico cómo se resuelve una ecuación de segundo grado, pero me imagino que os acordéis de esto. Entonces, n es igual a, resolviendo, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Hacemos esto, llegamos a 3 más menos 15 partido 2. Esto es igual a 9 y a menos 6. Tenemos dos soluciones, 9 y menos 6.
¿Qué ocurre? Que nos están preguntando por el número de lados de un polígono. Luego, esta solución de n igual a menos 6, la solución negativa, ¿vale? No me vale, me tengo que quedar con la positiva. Luego, el número de lados de este polígono, que tiene 27 diagonales, será 9. Bueno, en este ejercicio nos dicen, la suma de los ángulos interiores a un polígono es 1440 grados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? ¿Vale? Pues ahora también es al revés, nos dan la suma y tenemos que hallar el número de lados de un polígono, que cumple que la suma de sus ángulos interiores es 1440. Pues entonces tenemos la fórmula, la suma es n-2 por 180, siendo n el número de lados, lo que tenemos que hallar. Entonces, si la suma son 1440 grados, es igual a n-2 por 180, ¿vale? Y tenemos que despejar n, pues paso el 180 dividiendo, tengo 1440 entre 180 igual a n-2. Hago esta operación, me da 8, luego 8 es igual a n-2, luego n será, paso el 2 sumando, será 10. Luego el polígono, cuya suma de los ángulos interiores es 1440, tiene 10 lados. Bueno, en este ejercicio nos mandan calcular los ángulos de este hexágono regular. Entonces vamos a empezar por el ángulo B. Como tenemos un hexágono regular, los 6 ángulos centrales serán iguales, ¿vale? La vuelta entera son 360 grados. Luego, si aquí tenemos 6 ángulos centrales iguales, el ángulo B será 360 partido 6, luego será 60 grados, ¿vale? Luego B es 60 grados. Este triángulo es un triángulo equilátero, ¿vale? Los hexágonos. Luego estos 3 ángulos son iguales porque es un ángulo equilátero. Luego A es igual a B, ¿vale? Y es igual a 60 grados. Si fuera otro polígono donde no son iguales, pues formarían un triángulo y tendríamos que ver que como un triángulo, la suma de los 3 ángulos son 180, pues ver ahí un poco cómo podemos hallar el ángulo que nos corresponda, con esa regla, utilizando esa propiedad de que la suma de los 3 ángulos de un triángulo suma 180. Bueno, más cosas. El ángulo C, ¿cómo lo podemos hallar? ¿Vale? Hemos puesto antes, sabemos, que la suma de los ángulos interiores de un polígono es n-2 por 180, ¿vale? Esta es la suma de los ángulos interiores de un polígono. El C es un ángulo interior. Entonces, como tenemos que n6, sería que la suma de todos los ángulos interiores de este polígono sería 6 menos 2 por 180, es decir, sería 4 por 180, que serían 720 grados, ¿vale? Estos son los 6 ángulos. Como tenemos 6 ángulos iguales, el ángulo C va a ser 720 dividido entre 6. Luego 120, ¿vale? Porque la suma de los 6 es 720. Luego 1, como es un hexágono regular, todos son iguales, podemos dividir entre 6 para calcular lo que mide 1. Y luego, ¿cómo calculamos D? Pues si veis, D es el ángulo exterior, ¿vale? Este ángulo exterior del polígono. Entonces, como aquí esto C más D sumarían 360 grados, C más D serían 360 grados, ¿vale? Porque es una vuelta entera. Luego D sería 360 grados menos 120. Entonces el ángulo D sería 240 grados, ¿vale? Y así estaría todo. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. ¡Chao!